Por eso dice, ¿para qué sirve el glucógeno hepático? O sea, mayormente el glucógeno se sintetiza en el hígado. No es el único lugar donde se puede sintetizar, crear el glucógeno, sino también en el músculo también. Pero por excelencia se sintetiza en el hígado. Ok, entonces como falta que repasen estas cositas, es un poco raro cuando en teoría, vamos a comenzar. Ok, entonces, esto que quede claro, ¿qué ocurre cuando estás en ayunos breves? Ocurre la glucogenólisis. ¿Qué quiere decir? Bueno, el primer paso viene a ser esta, la glucogénesis que no sabe. ¿Qué es glucogénesis? Glucogénesis es cuando hay un aumento de la concentración de glucosa. ¿Por qué? Porque acabas de comer. Porque este es un estado alimentario. Acabas de comer, hay mucha glucosa en tu sangre, entonces, como hay un exceso de glucosa, tu cuerpo lo que hace es, bueno, hay demasiado, entonces lo que voy a hacer es hacer mis reservas. Por lo tanto, glucogénesis, va a haber una síntesis de glucógeno. Como hay mucho glucógeno en tu organismo, lo que hace es almacenarse como glucógeno. Ya está. Eso es lo que dice acá. Cuando hay un aumento de niveles de glucosa, se reemplaza la glucogenólisis por glucogénesis, por haber un aumento de concentración de glucosa. Esta glucogénesis puede ocurrir en el hígado y en el músculo esquelético puede ocurrir. Ahora, en estos dos casos va a haber diferentes enzimas que trabajan allí. Una de ellas es la siguiente. Una de ellas es la siguiente. En el hígado, ¿qué ocurre? En el hígado pues va a ingresar la glucosa y en el músculo también ingresa la glucosa. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Esta glucosa que ingresa al hígado va a ser atacada por una enzima y esa también. Obviamente, como están en diferentes tejidos, lo que va a suceder es que cada una de ellas va a tener una enzima específica. En el caso del músculo está la exoquinasa. La clase pasada habíamos visto que había unos métodos enzimáticos en los cuales trabajaba la glucosa, se degradaba. Nosotros vimos el que era glucosa oxidasa y te había comentado de que había otro que lo ibas a ver en teoría, que es la exoquinasa. La exoquinasa actúa en el músculo, no te olvides. ¿Y qué ocurre? Lo que va a hacer esta enzima es transformar a la glucosa a glucosa 6-fosfato. Lo transforma a glucosa 6-fosfato. Y en el hígado también, esto es la, ahorita se me olvidó el nombre, también lo transforma en glucosa 6-fosfato. Ok, ahí lo tengo. Está acá en la nota. Ahí está. Se me va el nombre. Aquí actúa la enzima glucogenasa. Esto es lo que tienes que tener en cuenta ya cuando ocurre la glucogénesis. Es porque tienes mucha glucosa en tu sangre, entonces el hígado y el músculo lo que va a hacer es agarrar esa glucosa y transformarla en glucógeno. Pero aquí todavía no he colocado glucógeno. ¿Por qué? Porque este es el primer paso que ocurre. Ya está. Entonces, para no estar haciendo ambos, estos de acá, ¿qué va a suceder? Esa glucosa 6-fosfato, voy a colocar 6-fosfato, se va a transformar a glucosa 1-fosfato en tu organismo. Esa glucosa 1-fosfato se transforma en UDP glucosa. Y esa UDP glucosa, finalmente, con la enzima, que te la coloco, se transforma en lo que es glucógeno. Esto es todo el proceso metabólico que incluye la glucogénesis para poder hacer síntesis del glucógeno. Y eso está acá. Esto está acá. Aquí. Mira, en tu diapositiva.
¿Qué dice? Dice lo siguiente. Ya está, estamos acá. Glucógeno 6-fosfato. El glucógeno 6-fosfato que vino del hígado, ya está, o del músculo. Luego, ¿qué ocurre ese glucógeno 6-fosfato? Se transforma a glucógeno 1-fosfato. ¿A través de quién? De la fosfoglutamasa que está acá. Entonces, lo colocamos aquí. Con la fosfoglutamasa. ¿Qué va a ocurrir? Ese glucógeno 1-fosfato se transforma a UDP-glucosa a través de la UDP-glucosa pirofosfolilasa. UDP-glucosa pirofosfolilasa. Esto de acá es para que tú sepas cómo se genera el glucógeno a partir de la glucosa. Entonces acá lo colocamos a través de la UDP-glucosa pirofosfolilasa. Te da lo que es la UDP-glucosa. Y esta UDP-glucosa, con el glucógeno sintasa que está allí, te va a formar el glucógeno. Esto es el resumen de lo que tú deberías saber de cómo ocurre la glucogénesis. Si tú te pones a investigar, vas a encontrar mucho más información, pero esto es lo más importante. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que te dice acá? Glucogénesis, que es almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno. Esto, dice acá, es una ruta anabólica que tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa 6-fosfato. Por eso te dice, a partir de la glucosa 6-fosfato, que se forma tanto en el hígado o en el músculo, ocurre esta ruta metabólica. ¿Para qué? Para que se forme glucógeno. Pero ¿qué ocurre? Acá ocurre una diferencia importante. Dice, el músculo carece de glucosa 6-fosfatasa. O sea, va a haber esta ruta metabólica que es la glucogenólisis, que es el rompimiento del glucógeno. O sea, bueno, acá en el hígado y en el músculo, ¿qué pasó? Se guardó el glucógeno. Y cuando tú lo quieras usar, ahí llega el problema. ¿Por qué? Porque nos dice que el músculo carece de glucosa 6-fosfatasa. O sea, el músculo carece de un compuesto que degrade a la glucosa 6-fosfato. Carece. En otras palabras, si tu cuerpo quiere realizar la glucogenólisis, en el hígado ocurre, pero en el músculo no vas a formar glucosa. Tienes que buscar otra ruta metabólica. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ok? Entonces podemos colocar que en el músculo carece de glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué es la glucosa 6-fosfatasa? Es simplemente pasar de glucosa 6-fosfato a glucosa. Esa es la glucosa 6-fosfatasa. Esa es la glucosa 6-fosfatasa. Ok. Este de acá, el hígado sí lo tiene, o sea, puede pasar a glucosa, pero el músculo no. Ya está. Ok. Eso es con respecto a la glucogénesis. Profesor, ¿y eso no tiene nada que ver cuando, por ejemplo, uno tiene diabetes y le cortan la fruta en la piel? No, esta partecita no. Esta partecita es más que todo cuando estás en hipoglucemia, o sea, tus concentraciones de glucosa son bajas. Estamos en ese caso. Cuando tú tienes demasiada glucosa en sangre, no hablas de eso. ¿Puedes hablar de eso? Sí, porque estás almacenando demasiado glucógeno y ya te va a causar glucosa. Pero dentro de ese estado hay otra ruta. Profesor, ¿y la glucosa o la diabetes solo es del azúcar que mucho o hay otro factor más? Básicamente ¿cómo estás con la hormona de la insulina también? ¿Cómo estás? Sí. Porque la insulina, recuerda que es la hormona que te va a permitir que la glucosa pueda pasar a otros tejidos. Eso es lo que va a permitir la insulina. Ok. Entonces, ahí tenemos esto.
¿Y cómo entonces vamos a relacionar lo que es glucogenólisis con la otra palabrita nueva? Glucogenogénesis. Esto es... Ah, por cierto. Esto de acá, glucogenogénesis, es lo mismo que glucogénesis. Ya, por si acaso. Son palabritas que cuando lo colocan así, pero indican lo mismo. Glucogénesis es lo mismo que glucogenogénesis. ¿Qué vamos a ver ahorita? Glucogenólisis. ¿Cómo se relaciona? Pues así, con esta ruta metabólica que está acá. ¿Qué es la glucogenólisis? Pues ahora lo que vas a hacer es el glucógeno almacenado, degradarlo. ¿A qué? A glucosa. ¿Está? Así que ocurre a través de estos pasos de acá. Ya no voy a colocar. La glucogenólisis. Partes del glucógeno con la fosforilasa y unas enzimas ramificadoras, porque recuerda que el glucógeno es una estructura, un polisacárido súper grande. Lo que hace es desramificarlo y obtener glucosa 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato que se genera, si tienes el exceso, pues vuelve a estar en glucógeno. Y si tu cuerpo lo va a utilizar, baja a otra ruta, a formarse glucosa 6-fosfato. ¿Para qué? Para que un poco de ella vaya a la ruta de las pentosas, espero que lo veas en teoría, y la otra es que hagas netamente la glucólisis. O sea, ya formar glucosa como tal. Porque esta glucosa 6-fosfato no es la que utilizas, sino es un paso intermedio. Esta de acá dentro, a través de la glucólisis se forma glucosa libre. O también puede ocurrir la formación de glucosa a partir de la gluconeogénesis. Son procesos un poco distintos. Así que, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Acuérdate que glucogénesis es un estado alimentado, o sea, no hay ayuno. No hay ayuno. ¿Qué ocurre en la glucogenólisis? Es cuando ya estás en ayuno, estás haciendo ayuno. Y normalmente se le clasifica en las primeras 24 horas, según lo que está. En las primeras 24. Profesor, como ayuno en 24 horas. O sea, estás sin comer. 24 horas. 24 horas. En las primeras 24 horas ocurre lo que es la glucogenólisis. O sea, tu cuerpo lo que hace es, el glucógeno almacenado, pues de ahí va a comenzar a hacer la glucogenólisis. Es decir, el glucógeno que tienes almacenado va a generar glucosa para que tengas energía. ¿Pero tiene que ser 24 horas? Está en ese rango. ¿Por qué? Porque cuando pasas de esas 24 hasta las 48, ocurre una nueva ruta metabólica, que es el inicio de la gluconeogénesis. Esta de acá podríamos decir que es de 24 horas hasta adelante. Ya, hasta adelante. En 24 horas empieza la gluconeogénesis. Así que como estamos ahorita viendo de 24 a 48 y no hay la información de 24 horas, pero para que sepas nada más, glucogenólisis en las primeras 24. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú estás sin comer y ya vas más de un día, es decir, de 24 a 48 horas, ¿qué sucede? Va a haber un consumo de glucosa circulante y almacenada. Es decir, la glucosa que está en tu organismo dando vueltas se va a usar y la almacenada, que está como un glucógeno, también. Por eso ocurre una glucogenólisis. Luego, ¿qué más? Disminución de glucemia, insulina y aumento de glucagón. El glucagón solamente es una hormona que estimula enzimas para que pueda degradar al glucógeno. Eso es lo que hace el glucagón. Luego, ¿qué dice? Inicio de neoglucogénesis. Una vez más, esta palabrita es lo mismo que esta, gluconeogénesis, solo que la palabra, la letrita neo está adelante y es intermedio. Inicio de la gluconeogénesis. Ok, ¿cómo vas a diferenciar a ella? Lo siguiente. Glucogenólisis es formar glucosa desde el
Y la gluconeogénesis es obtener glucosa, pero de otra fuente que no sea carbohidrato. A eso se refiere. Obtener glucosa de una fuente o de un sustrato, que no es carbohidrato, Y esto es lógico. ¿Por qué? No estás comiendo, no comes, ya está, y estás en el rango de 24 hasta más. Entonces, ¿qué ocurre? No te estás alimentando, tu cuerpo quiere energía, por lo tanto lo que hace es degradar el glucógeno. Y una vez que degrada todo el glucógeno, ¿qué hace? Te mueres. Sí, si está muy flaquito, sí. Está muy flaquita, sí. Pero ¿qué ocurre? Tu cuerpo va a querer mantener la homeostasis. Por lo tanto, va a agarrar de nuevo sustratos, va a agarrar sustratos diferentes a los carbohidratos para obtener glucosa. Entonces, como sustratos, puede agarrar al piruvato, puede agarrar al lactato, puede agarrar también aminoácidos, glucogénicos, y también puede agarrar a los lípidos. Lípidos o ácidos grasos, cualquiera de esos dos. Ya está, a eso se refiere la gluconeogénesis. Ok, por eso dice con proteólisis muscular y movilización de triglicéridos. Es decir, a partir de los triglicéridos podemos formar también glucosa. Y ello pues está involucrada dentro del ciclo de fermentación. Ok, ¿qué más? El glicerol obtenido, ¿qué quiere decir esto, el glicerol? Okay. Te había dicho que el gluconeogénesis es el uso, es la formación de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos. Uno de los carbohidratos son los lípidos. Los lípidos, ya está. En una práctica de química orgánica, tú lo que hiciste fue formar jabón. Ya está. Uno de los residuos que se formaban del uso de este lípido, de este triglicérido, era el glicerol. Lo mismo va a ocurrir en tu organismo. Vas a obtener un glicerol y este de aquí va a ser procesado como sustrato, y lo que vas a obtener es una fragmentación sucesiva, y luego a partir del ciclo de Krebs vas a formar lo que es glucosa. Ok, eso es lo que ocurre en la gluconeogénesis. Toda esta información lo tienes en tu PPT también. Ok, este es todo el metabolismo que ocurre en las primeras 48 horas. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. ¿Cómo se relaciona tu organismo con estos procesos metabólicos? Uno de ellos es el ciclo de Cori, que esto de acá es lo más sencillo, súper sencillito. El ciclo de Cori te indica esta partecita, cómo ocurre la glucogenólisis. Ahora, miren, ¿qué ocurre acá en el ciclo de Cori? El glucógeno, ya está, el glucógeno que está almacenado en el músculo, ¿qué te había dicho? En el músculo carece ¿de quién? Del glucosa 6-fosfatasa. Es decir, tú del glucógeno puedes formar glucosa 6-fosfato. Ya está. Pero del glucosa 6-fosfato no puedes formar glucosa libre como tal. No puedes. ¿Por qué? Porque no tienes a la enzima. A la glucosa 6-fosfatasa no la tienes. Por lo que, ¿qué ocurre? La glucosa 6-fosfato, a través de una ruta metabólica, forma el lactato. Piruvato, luego lactato.
Este lactato de acá que se forma pasa a través del torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para llegar al hígado. Se forma este lactato. Este lactato que va a ocurrir en tu hígado sí puede formar glucosa, es decir, pasa una ruta metabólica a través de la gluconeogénesis, se forma la glucosa. Ok, luego, ¿qué más va a ocurrir? ¿Por qué dice gluconeogénesis? Porque estás formando glucosa a partir de lactato. ¿Y lactato de quién proviene? De este glucógeno, a partir del músculo. Ahora, la glucosa que recién formaste en el hígado, puedes tú transportarla a través del torrente sanguíneo hacia el músculo como glucosa. No solamente al músculo, sino también puedes transportarla a otros tejidos. ¿Ya? Así que esto es lo que ocurre en el ciclo de Cori. Esto de acá, pues, deberías verlo de día. Te lo explico así de manera súper rápida para que lo tengas en cuenta. Ok, aquí hay otro gráfico del ciclo de Cori, lo que está en tu Es lo PPT. mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. No, solo que este está más feo. Este sí se entiende más. ¿Qué es lo que ocurre? Parte del glucógeno almacenado en tu músculo. Ok. Y por último, la gluconeogénesis. Recalcar nada más. ¿Por qué ocurre la gluconeogénesis? Porque va a haber un punto en tu ayuno donde ya tu reserva de glucógeno se termine, entonces va a usar sustratos fuentes externas. ¿Para qué es esto? Para brindar glucosa al cerebro, obviamente. Al cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro ya sabes que lo que necesita para funcionar principalmente es glucosa. Por eso dice que la glucosa es su combustible primario. Y también los eritrocitos. Ok. Esto es suficiente. ¿Y cómo se relaciona esto? Se va a relacionar de la siguiente manera. Este es el cuadro más sencillo que se puede mostrar. Este es el cuadro más sencillo. ¿Por qué? Parte de acá. Este es el cuadro de la gluconeogénesis. ¿Qué ocurre? Te comenté que como gluconeogénesis tienes estos sustratos. Vamos a llamarle acá sustrato 1, acá sustrato 2, sustrato 3. Ya está. Ahora, partes acá. Los triglicéridos vendrían a ser el sustrato 3 que estoy colocando. Estos triglicéridos se transforman a glicerol. Estos de acá se transforman a este compuesto, hidroxicetona fosfato. Y él se une en el medio de la ruta beta-ambólica de la gluconeogénesis. Es decir, cuando transformas piruvato a glucosa. Ahí entra este sustrato 3, acá. ¿Para qué? Para formar glucosa. Por eso, Profesor, ¿qué hizo eso? yo no lo he hecho. Ok, entonces si usas triglicéridos como sustrato, en la ruta de la gluconeogénesis se transforma a glucosa. El otro sustrato que tienen que tener en cuenta es el lactato. El lactato está acá, sustrato 2. Este sustrato de lactato se transforma directo a piruvato y el piruvato recién se puede transformar en glucosa. Estas dos fuentes, gluconeogénesis. Y como el sustrato número 1, este es 1, este es el sustrato 1. Y en el sustrato de los aminoácidos glucogénicos tenemos a él, ciertos aminoácidos, número 3. ¿Qué sucede? Ciertos aminoácidos pueden entrar al ciclo de Krebs. Todo esto es el ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para que dentro de ella te generen lo que es el acetil-CoA, te generen oxalacetatos, pero todos ellos se juntan a formarte piruvato. Es decir,
el lactato y los aminoácidos se unen, pueden unirse y formar piruvato. ¿Piruvato para qué? Para que el piruvato se transforme en glucosa. También la grasa, los triglicéridos, se unen en la ruta metabólica del gluconeogénesis. En una parte intermedia. ¿Se unen para qué? Para formar glucosa. Siempre el fin va a ser formar glucosa. Acá sí. Si tienes un exceso de glucosa, ¿qué ocurre? Va a formarse la glucogénesis. Es decir, se genera glucosa. Todo esto es la ruta metabólica que involucra la glucogénesis. Y esto de acá pues, es lo más sencillo que puedes tú aprender, porque en sí es muy grande la ruta metabólica. ¿La ruta metabólica? Ese es lo más sencillo. Pero lo bueno es que se complementa con teorías. Pero creo que esto es menos que teoría, ¿no? Qué miedo. Esto en tu PPT de teoría está más explicado. ¿Y Franz Lo cómo debiste ver la preguntará? semana pasada. Franz cómo preguntará el profesor. El profesor Franz, ¿qué te va a preguntar? Hasta el siglo. Todos. ¿Qué enzimas intervienen en tal cosa? ¿Viste, profesor? Lo que estoy explicando. Ok, a ver. Listo. Esas tres cositas. La gluconeogénesis obviamente es el más difícil, ¿ya? Porque involucra tres sustratos. Ok. Por ello, en la gluconeogénesis es formación de glucosa a partir de ácidos grasos, aminoácidos, proteínas y lactato. ¿Ya? El lactato es donde se forma normalmente en el músculo, ¿ya? Por la fermentación láctica. ¿Está? ¿Qué más se requiere? Bueno, esto de acá solamente es un balanceo nada más. Formación de glucosa a partir de piruvato. Ok, eso es lo que ocurre. El lactato que se genera en el músculo y luego se transporta al hígado se transforma a piruvato. Además, los aminoácidos también entran en la ruta metabólica del ciclo de Krebs y en algún momento sale como piruvato. ¿Qué más? Los triglicéridos que generan el glicerol, ellos aquí formando la hidroxicetona fosfato se unen en una parte intermedia de la gluconeogénesis. ¿Para qué? Para formar glucosa. Y si tienes un exceso de glucosa, formas glucosa. Eso es lo que ocurre. Ya está. Ok, a partir del tercer día, ¿qué va a ocurrir? A partir del tercer día. Bueno, si estás en ayuno y ya estás en el tercer día, lo que va a ocurrir a partir de las 24 horas. A partir de los días. Segundo día. Claro, primer día, segundo día. A partir del tercer día, ¿qué va a ocurrir? Bueno, acá sigue ocurriendo la gluconeogénesis, pero el ciclo de Krebs se frena. ¿Ok? Por carencia del oxalacetato que se está usando para la gluconeogénesis, con la finalidad de que no falte glucosa al cerebro. Obviamente, cuando ya dejas de comer, estás en un estado de inanición, tu cuerpo lo que busca es, como sea, mantener en funcionamiento al cerebro. O sea, busca formar glucosa de donde sea. Va a tener que sacrificar algunos procesos metabólicos. ¿Para qué? Para que esto se logre. Uno de ellos es que sacrifica ello, ¿no? Frena el ciclo. Ok. ¿Y por qué frena el ciclo de Krebs? ¿Por qué lo frena? Porque mira, según la gluconeogénesis, el ciclo de Krebs está acá. No es necesario que el ciclo de Krebs pues acá esté funcionando para que con la gluconeogénesis, a partir de los triglicéridos, formes glucosa. Por eso sacrifica el proceso de acá. Y triglicérido es lo que más abunda en nosotros, la grasita. Por eso es, mientras estás sin comer,
pantalla. Ok, ya está. Eso es con respecto a estos tres estados metabólicos. Yo te recomiendo que leas, trato de explicarte lo más sencillo posible. Así que ahora sí vamos a comenzar con la práctica, el procedimiento experimental. ¿Qué vamos a hacer en este procedimiento experimental? Hoy vamos a hacer una reacción muy pequeñita. ¿Ya? Vamos a hacer una reacción muy pequeñita. A ver, igual como en la clase anterior, vamos a determinar cuánta glucosa hay en esta muestra de paciente usando estos estándares, usando estos pequeños estándares. Ok, con ello hay que seguir los pasos, chicos. Necesitamos 4 tubos. Necesitamos 4 tubos. Profesor, ¿hoy va a haber 2 clases prácticas? Hoy. Una, esto, Ay, nada más. solo esto. No me importa. Dos hermanos. Aquí me toca el primer informe. Ah, esa vez Ya. no. Ya, cambiaron. Sí.